Mientras la paracuellos mediática, como dice mi buen amigo Fran Trejo en frase que desde este momento hago mía también, sigue disparando, metafóricamente, mediáticamente, políticamente, contra nosotros, contra los medios libres, nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber, con nuestro trabajo y con nuestra obligación, que es contaros lo que pasa. ¿Sabéis qué les ocurre? Que nos tienen miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque hasta anteayer les podría haber valido, y ni siquiera el argumento de que como somos pequeños, según ellos, pues somos a lo mejor más... Algunos nos desprecian, despreciables para ellos, lo cual denota el tipo de gentuza de la que estamos hablando, que los grandes medios generalistas, las grandes cadenas, los grandes portaaviones que cobran un dineral por ejercer, en algunos casos de palanganeros del gobierno y en otros de paniaguados y en otros de disidentes controlados, por ejercer la disidencia controlada. Venga, vamos a llenar una mesa de tertulia, que haya 3 y 2, 3 que hablen bien del gobierno, o 2 que hablen bien, 1 que hable regular, que se ponga de perfil, y 2 que parezca que hablan mal, que critican, pero poquito, siempre muy modulado. Por ejemplo, pues esta mañana me lo venía pasando bien, mientras venía con el coche hasta Periodista Digital, iba oyendo 2 tertulias de 2 cadenas diferentes y además en teoría de signo político, no diré que opuesto, pero distinto, de distinto sesgo, como dicen ahora las guays, las modernas, las woke, las del pensamiento chachipiruli de la tarta. Entonces, por ejemplo, me reía, iba a decir otra cosa, cuando escuchaba polarización. El gobierno no está a bofetadas, no está a leches, no. Lo que pasa es que hay polarización. Las cosas no son graves. Tienen una importancia no menor. Este tipo de eufemismos que al final lo que tratan es de encubrir la realidad. La realidad, que solamente podréis cotejar si os acercáis a medios libres, como es Periodista Digital y como otros, no los cito porque no quiero dejarme ninguno, y como estamos en la trinchera y somos todos compañeros y amigos, no quiero que nadie me diga, oye, que es que se te ha olvidado citarnos, pero ya sabéis cuáles son. Y muchos de ellos, o la práctica totalidad de los buenos amigos y de quienes dirigen esos medios, vienen por aquí. La realidad es la que os contamos, cuál es que el gobierno ahora mismo es un cadáver político. Estamos regidos por cadáveres políticos que están políticamente muertos, que lo saben. El otro día hice referencia a la película de Amenábar, no, pero no es así exactamente, sí que lo saben, están muertos políticamente y lo saben. Y también os dije, y vuelvo a reiterar, que, y esto es un comentario genérico, y estoy utilizando una metáfora, ocurre en la vida y ocurre en la historia, pues como en la propia naturaleza humana, cuando las bestias están acorraladas, cuando saben que les quedan 5 minutos de vida, se convierten en más peligrosas si cabe, porque empiezan a disparar contra todo lo que se mueve, insisto, para negar, para tratar de encubrir la realidad, para tratar de huir hacia adelante, para ganar 5 minutos más de vida. En el caso político, esto sucede en España y en todos los países, y ha sucedido siempre y seguirá sucediendo siempre, buscando un titular, buscando un impacto, buscando, aunque solo sea durante 24 horas, ser tendencia en Twitter o ser esa red basura. En muchos casos, iba a decir controlada, ¿no? Quien realmente controla esa red son otras personas, como sabéis, ¿no? Pero, bueno, pues por algunas cuentas de muertos de hambre que como no tienen trabajo ni pues se dedican, pero están bien inducidos y que tratan de orientar la realidad con un impacto muy escaso. Ellos sí que tienen un impacto muy escaso. Digo, buscando el titular, buscando el trending topic instantáneo. ¿Qué más da? Si mañana a la gente se le ha olvidado, no da igual, porque al final los problemas de fondo subyacen. ¿Cuál es la proyección de esto? Desde el punto de vista de gobierno o a nivel gubernamental, pues la tendencia a incrementar la producción legislativa a lo bestia para dar la sensación de que se gobierna en realidad cuando no es cierto, porque ya no queda ni un año, quedan pocos meses. Hoy, por ejemplo, va al Consejo de Ministros una nueva ley de vivienda, o así, que parece que a Belarra no le gusta mucho, pero que a la facción socialista sí que le gusta, una ley de pensiones que al final in extremis ha negociado o ha cogido con alfileres Escrivá con los podemitas o con las podemitas, una ley de pensiones que el próximo lunes que vendrá por aquí Daniel Lacalle os explicaremos en detalle, por eso hoy no la voy a tocar, que en lo que se va a traducir, para haceroslo corto, es en que os vais a jubilar más tarde.
y se va a ampliar el periodo de cómputo de vuestra cotización. ¿Para qué? Para que al final todos, después de toda una puñetera vida trabajando, cobremos menos. ¿Por qué? Hombre, en parte porque lo exige Bruselas, porque está en el aire pendiente la cuarta entrega de eso que llaman los fondos New Generation, 10.000 millones de pavos, que se dice pronto, que ya veremos a ver cuando algún día haya una auditoría de verdad. De momento ya el otro día nos vino a visitar una delegación encabezado por esta señora, por Mónica Conca, que se fue bastante disgustada. En parte, pues dicen algunos medios, que yo no lo sé, yo no lo sé, pero dicen algunos medios que presuntamente, pues eso, pues para pagar cosas inconfesables de algunos que tienen que ver con quienes pues tendrían la misión de distribuirnos. De hecho, si nos han enviado una delegación los señores de Bruselas y las señoras de Bruselas, es porque no tienen muy claro la transparencia, ni cómo ni con qué criterios se está repartiendo esa pasta. Eso es lo importante. La gente está empezando a tener la sensación, basta con leer los medios libres, y no uno, ni dos, ni tres, una miríada de ellos, de que parte de la pasta presuntamente se estaría yendo otra vez en putas y en cocaína, cuando la gente está pasando hambre en este país. La gente está pasando hambre en España. ¿Y por qué está pasando hambre la gente en España? Pues porque estos tíos no es que se lo estén fundiendo, que se lo están fundiendo y nos están endeudando para 200 generaciones. Es que no saben gobernar. Es que no tienen ni puñetera idea de lo que tienen entre las manos, porque hasta los ministros más romanizados, o los que teníamos por solventes técnicamente, como Calviño, o como Escrivá, o como algún otro, o alguna otra, pues están abducidos ya por esa voluntad totalitaria, completamente bolivariana. Gracias, Chávez. Que en paz descanses, que Dios te tenga donde diablos te tenga que tener. No sé si era creyente o no Chávez. Gracias, porque en cierta medida lo has conseguido, no lo vas a conseguir del todo, porque al final la ley, el orden y el sentido común y sobre todo la normalidad se imponen. Cuando estoy grabando este campanazo, vuelvo a recurrir al mismo ejemplo, es todavía de día. El sol está casi arriba del todo. Cenital. No quiere esto decir que en España haya vuelto a amanecer. Volverá a amanecer, sin duda, pero de momento es de día. Y además nos alegramos que al final la normalidad se impongan. Y por mucho que queráis legislar que ahora es de noche, va a seguir siendo de día hasta las 7 o las 7:15 de la tarde, que es cuando anochece, a día de hoy. No podéis ir contra la naturaleza de las cosas. No podéis ir contra millones de españoles. Tendríais que ir uno por uno a buscarnos a todos. Y sabéis que no podéis. Eso os convierte en especialmente peligrosos. Pero da igual. No os tenemos miedo. Si hemos estado amenazados por una banda terrorista, criminal y de ultraizquierda que amenazaba, no, que mataba a la gente, ¿nos vais a dar miedo vosotros? Aquí vamos a seguir contando la verdad. Arrancamos esta última retaguardia de la semana, viernes 10 de marzo de 2023, y tenía yo ganas ya de saludar de nuevo en la retaguardia, en Periodista Digital, a mi amigo Fran Trejo, que es muchas cosas. Es doctor en periodismo, es experto en seguridad y es sobre todo un tipo absolutamente interesado pues en todo lo que nos rodea, que cada día nos sorprende más. Antes, fuera de antena, estábamos hablando de ello. Fran, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eurico. Hablábamos de cómo hay una parte del mundo, los que ya tenemos una edad, en fin, nos quedan muchos años todavía, pero bueno, pues ¿cómo nos pueden llamar de mediana edad? Hay una parte del mundo que ya no sé si no entendemos o no queremos entender, no solamente lo que tiene que ver con los lenguajes tecnológicos, como comentábamos tú y yo hace un momento, incluso con la realidad. Fíjate, le escuchaba esta mañana decir a un tertuliano de estos, de los generalistas, que cobran por decir generalidades y por ir a hacer propaganda del régimen o disidencia controlada en otros casos, pero decía una cosa que era interesante. Dice, claro, ¿cómo no van a tener a más de la mitad de las feministas, del feminismo tradicional en contra? Dice, cuando lo han banalizado tanto. Y entonces encuentras a una ministra, esto ya lo digo yo, decir gilipolleces a una ministra, a una secretaria de Estado, me da igual, como que hacer una nueva política de hipotecas es feminismo. Y decía no voy a decir su nombre, un tertuliano muy progre, decía, ¿cómo coño va a ser feminista una hipoteca de 300 euros y machista una de 500? Dice, nos hemos vuelto locos. Pues así con todo, Fran. Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que
en estos últimos años nos hemos vuelto locos, ¿no? Tratar de feminizar la sociedad, tal como se nos intenta imponer desde el gobierno, lo que lleva es a la desvirtualización de lo mismo, ¿no? Es decir, no podemos llamar feminismo a todo o no podemos tratar de feminizar absolutamente todo. La sociedad deja de tener sentido y por tanto carece de toda regla de toda regla, ¿no? Es decir, cuando se feminiza todo, cuando se está haciendo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad y desde el propio gobierno que preside Pedro Sánchez, a la postre él es el responsable máximo, caemos en el error de banalizarlo. Y en este caso, sobre la mujer, ¿no? Sobre la mujer que tanto ha luchado en los últimos 100 años por llegar a cuotas de igualdades con el hombre, como las que actualmente disfruta y que debió de disfrutar de siempre, ¿no? Pero con las que actualmente disfruta en España o en Occidente. Lo que realmente se tienen que preocupar es de defender a la mujer en términos de mujer, de igualdad con el hombre. Y si en Occidente, en España, hemos alcanzado esas cuotas, oye, vayamos a luchar por donde siguen existiendo esas diferencias, vayamos a luchar en aquellos países en los cuales, al igual que hacía el Partido Animalista ayer, ¿no? Las mujeres se cambian por vacas. Ocurre, por ejemplo, en Kenia. O vayamos a luchar a aquellas dictaduras en las cuales se persigue a la mujer cuando llevan el velo mal puesto, ¿no? Yo creo que es donde realmente hay que luchar y hay que ejercer el feminismo, porque en el lugar que ellas lo están defendiendo, en el lugar que están haciendo las barbaridades que están haciendo, lo que están haciendo es terminar con el movimiento feminista, están cosificándolo. Desde mi punto de vista, pues tienen que hacer una reflexión sobre qué hacer con este día, ¿no? Porque claro, este día empezó de aquella forma como empezó el Día del Trabajador, ¿no? Que luego se convirtió en el Día del Padre. Pues esto empezó celebrando el Día de la Mujer en el Trabajo y posteriormente el Día Internacional de la Mujer y luego buscando la igualdad. Bueno, hemos llegado a esas cotas de igualdad y llega el día 8 de marzo y realmente pues se ha desvirtuado todo aquello por lo que las mujeres lucharon. Es ¿Sabes? incomprensible la banalización, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí, pues que haya locos, pues toda la vida ha habido taraos, y ha habido locos, y ha habido analfabetos y analfabetas, y mugrosos y mugrosas, y gente válida, y gente preparada, muy preparada, gente preparadísima, incluso gente preparadísima a la que de repente dejas de entender porque te da la sensación de que se ha vuelto un poco majareta, ¿no? No voy a abundar de momento en eso, pero irlo notando, porque es que hablé unas cosas que de verdad, pues en fin, se le acaba a uno la santa paciencia que Dios le ha dado y la buena voluntad. Pero el problema, digo, que tarados ha habido toda la vida, el problema es cuando esos tarados cobran un sueldo público, es decir, se lo estamos pagando todos. Y se lo gastan en cosas como esta, por ejemplo. Ponme el cartel, Omar. Ahora que ya nos ves, hablemos de feminismo. Eso sí, tú fíjate, vuelvo a repetir por tercer día. No sé si los o las que hambre tienen con pan sueñan, ¿no? Porque el tipo está muy bien elegido, no sé quién lo habrá elegido, quién de las chicas que haya hecho esta campaña, que seguramente no son del ministerio, porque estos son agencias que luego cobran y lo cobran bien por su trabajo, como es natural, y eso es perfectamente legítimo. El tío, eligen ahí un tío cachas y tal, y ponen a una que no sé a quién me recuerda, me recuerda a alguien, pero no lo voy a decir, me recuerda a alguien, y esto cuesta una pasta, Fran, llévate ya el cartel cuando quieras, Omar, esto cuesta una pasta, Fran, mientras hay gente en este país, en España, que por culpa de esta gente está pasando hambre, porque España se va a la mierda económicamente y se están gastando la pasta, es decir, nuestros impuestos, que además amenazan cada día con subirnos más en cosas como la que acabamos de ver. Y Y sinceramente hay millones de tipos que siguen tragando, porque a muchos les gusta, o a muchas, siguen tragando y siguen, bueno, pues tratando de vender una realidad completamente diferente a la que hay, ¿no? Y diciendo que la caverna está justamente en el lado contrario donde realmente está. Ahí lo veo, Fran.
No, claro, eso es lo fácil, ¿no? Ahí está la paracuellos mediática para defenderlo en todo momento, ¿no? Pero estamos viendo cómo desde el Ministerio de Igualdad o el mismo Ministerio de Consumo, que están en la misma ubicación geográfica en Madrid, se están lanzando una serie de campañas totalmente agresivas y que no llevan a parte alguna. Yo es que no entiendo por qué el feminismo está única y exclusivamente en estos momentos basado en la sexualidad de la mujer. Es decir, acabamos de ver cómo el feminismo ha sacado una ley del sí es sí, una ley trans. ¿No? Y ahora nos decía nuestra ministra, claro, eso es lo único que saben, es un feminismo un poco cerdo y asqueroso, ¿no? Que lo siguiente era hablar del placer de la mujer de 50 años, de 60 años, de 70 y de 80 años. Mire usted, eso no es el feminismo. Eso es el sexo de las personas y cada uno entre las cuatro paredes de su casa hace lo que estima oportuno y necesario. Ustedes no vienen aquí para hacer carteles asquerosos. ¿Eh? En Andalucía había uno financiado por el Ayuntamiento de Andalucía que hablaba de pintémonos el toto. O sea, ¿dónde nos quieren llevar esta gente, no? Lo triste es lo que tú dices, que es que hay gente que además se lo cree. Hay gente que se lo cree y hay gente que les aplaude. Hay gente que les aplaude. El otro día, el día 8, estaba la ministra de Sanidad en pleno acto propagandista de ese mismo día en su ministerio y entraron una serie de personas y les molestó y le preguntaron a la ministra, porque al final terminaron preguntándole a la ministra, oiga, ¿y qué es una mujer? ¿Qué entiende usted por una mujer? Y la ministra se cayó, no supo responder. Claro, pues esto es lo triste, esto es lo realmente triste. Y este tipo de campañas, que como tú bien dices, son inmensamente caras, yo no sé dónde quieren llegar. Hace unos años nos vendían de que no se podía cosificar a la mujer, es decir, las carreras, por ejemplo, de Fórmula 1 no podían tener modelos ni azafatas, porque claro, eso era, bueno, pues poner a la mujer de aquella manera. Y ahora vemos el cartel, por ejemplo, que tengo yo aquí a mi derecha, que ustedes verán a la izquierda de su pantalla probablemente, vemos todo lo contrario, ¿no? Es decir, buscamos a un modelo macho, a un modelo varón, a un varón y ponemos a una chica, pues obviamente, y bien es cierto, de lo normal, ¿no? Es decir, no alcanzo a entender qué es lo que realmente persigue. Es que yo pienso que esto no tiene influencia alguna en parte de la sociedad. Solo influye en sus cuatro amigas, es decir, en las cuatro que estaban, por ejemplo, el día de la manifestación detrás de la Secretaría de Estado que agredió verbalmente a Santiago Abascal, ¿no? Yo creo que es en el único nicho de la sociedad en el que realmente puede tener sentido esto. Y claro, uno piensa y reflexiona, y teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de entrar en directo, ¿realmente los jóvenes se creen esto? ¿Realmente los jóvenes creen a estos tíos? Claro, yo ya llego a pensar que ya no son los jóvenes, es que las propias instituciones están imbuidas. Es decir, vamos a ver, aquí en España tenemos una serie de leyes que incluso ya el mismo Alfonso Guerra dijo que alguna era inconstitucional, como la ley de género, ¿no? Que hay leyes en comunidades autónomas presididas por el PSOE y por el Partido Popular que son más transgresoras incluso que las propias que ha sacado el gobierno central, ¿no? Y claro, si no empezamos a derogar ese tipo de leyes, dentro de unos años nos vamos a encontrar con unos problemas bastante grandes, ¿no? Esta gente lo que quiere es terminar directamente con la mujer. Quieren terminar con el movimiento gay. Es decir, esta gente está imitando directamente a la teocracia de Teherán. A la teocracia de Teherán, donde allí no pueden ser gays. Y si a un señor le gustan los señores, ¿qué es lo que le dicen? Conviértase usted en trans. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tener un Madrid como Teherán, una Zaragoza como Teherán o una España como el propio Irán? Pues no, miren ustedes, no. No, porque luego al final nos enfrentamos a lo que se va a enfrentar la Xunta de Galicia en estos días, ¿no? A una querella criminal por un tema de transgénero. Ojo que estamos jugando con cosas muy serias. El feminismo no es lo que nos venden esta gente.
Está claro. Oye, hablando de otra cosa, y no quiero abusar mucho de tu tiempo, ahora vamos a hablar un poco de la otra facción gubernamental, de la facción socialista, que es la que presuntamente parece estar afectada por un caso que algunos han llamado pues el caso Mediador, otros llaman caso Tito Berni. Al final, siempre los mismos rollos, ¿no? Siempre que hay putas y cocaína, pues parece que presuntamente siempre hay algún socialista por ahí alrededor y tal, ¿no? Ahora, desde ayer hemos visto un elemento nuevo. Están tratando de convertir esto en el caso Cuarteles y están tratando de salpicar a la Guardia Civil, que es una institución a la que, como le tenemos mucho cariño, pues nos meamos en todos los que intenten con esto manchar el nombre de la Guardia Civil, que se limpien la boca. Es verdad que hay un general que está en prisión, por cierto, prisión preventiva porque el juez o la juez, bueno, porque la ha pedido la fiscalía de quien depende, claro, porque, y el juez, pues, Ya lo o la dijo él juez o mismo, quien lo dijo instruya él el mismo. caso, pues entenderá que a lo mejor hay riesgo de fuga o lo que sea, pero sin embargo hay otros, bueno, casi el protagonista del asunto, pues que están por ahí largando y están en la puñetera calle, y si cogen un avión, porque no veo yo que tengan, ni creo que tengan el pasaporte retenido, pues no les pasa absolutamente nada. Se ha sabido en las últimas horas que había una presunta trama, pues por la que el 80%, el 70%, una gran mayoría de las obras de reforma en las casas cuarteles le caían a los mismos. Bien, se ha filtrado el nombre de un teniente general que estaría presuntamente implicado en el asunto, y ahora esto les está viniendo de puñetera madre a los socialistas para intentar convertir esto en el caso Cuarteles, pero no lo van a conseguir porque siguen saliendo grabaciones basura de políticos. Esta mañana oía una en Onda Cero que provenía, yo creo, de un diario canario, en la que se escuchaba a un exalto cargo, porque qué casualidad, otro que ha dimitido un par de meses antes de que saltara todo el escándalo y tal, le pedía lo suyo era dinerito en efectivo, creo que 60.000 euros, al famoso mediador este, que es el que lo está cantando todo. Esta es la España basura a la que nos quieren llevar, y esto es de lo que hay que hablar, Fran. No, yo creo que es lo que realmente hay que hablar, ¿no? Y aquí tenemos que entender que hay dos casos totalmente diferentes. Una cosa es el de las concesiones de los cuarteles de la Guardia Civil en Canarias, y bueno, hay un teniente general de la Guardia Civil implicado, como si está el subcorde, que lo persiga la justicia, y si lo tiene que poner entre rejas, que lo ponga entre rejas. Y otra cosa es el caso de corrupción que presuntamente está encabezado por Fuentes Curbelo, ¿no? Por el exdiputado socialista en Canarias bueno, y en algunas otras comunidades autónomas, como puede ser la Generalidad de Valencia o el propio Aragón, ¿no? También creo que había un diputado implicado de la zona de Almería, ¿no? Yo creo que es lo que hay que distinguir, y hay que hablar de que, bueno, pues que el Partido Socialista Obrero Español parece que tiene un modus operandi en todas sus corruptelas, ¿no? Y siempre aparecen grandes mordidas, señoritas hablándote de tú sin conocerte de nada, aparecen drogas, aparecen gambas, algunos hasta pueden asar vacas, y otros, en el último caso, toman Viagra, ¿no? Y aquí lo que es verdad que en el caso mediador de Tito Berni, del socialista Fuentes Curbelo, pues hay un ex general de la Guardia Civil, que hay que decirlo, es un ex general de la Guardia Civil, jubilado, que está en la trama, ¿no? Pero eso no implica de que la Guardia Civil, como ellos quieren hacer ver, pueda estar detrás de toda esta trama, ¿no? Entonces, para mí lo capcioso de todo esto, lo indecente, y por lo que deberían de juzgar a los responsables de ello, es el papel de la Fiscalía en todo este caso, ¿no? Es decir, yo mando al general de la Guardia Civil retirado a prisión, porque bueno, como es la Guardia Civil y yo no estoy muy a favor de los cuerpos armados, pues así le voy poniendo una faltita. Y sin embargo al mío, pues obedezco órdenes y lo dejo a su libre albedrío, que pueda viajar de las islas a la península, se pueda mover por todas las islas, se pueda mover por Europa, y al final todo eso presuntamente puede llegar a una destrucción de pruebas. Ese es uno de los grandes problemas. El siguiente es, bueno, el papel que ha jugado la presidenta del Congreso de los Diputados en todo este caso, ¿no? Es decir, cuando la Policía Judicial, pide intervenir el despacho de Fuentes Curbelo,
se oponen y dicen, bueno, es que tenemos una ley para evitar que nadie pueda tomar el Congreso. Sí, señora Batet, que nadie pueda tomar el Congreso como intentó hacerlo Pablo Iglesias cuando Rajoy ganó las elecciones en el año 13. Para eso, no para evitar investigaciones que puedan implicar presuntamente al Partido Socialista. Porque claro, vamos a recordar varias cosas. Aquí en las Islas Canarias, las Islas Canarias han empezado a dimitir cargos del Partido Socialista desde hace 3 o 4 meses. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, yo creo que a buen entendedor, palabras sobran, ¿no? No voy a decir palabras sobran, es decir, algo se estaba moviendo, ¿no? Yo creo que no es baladí que Fuentes Curbelo pues siga libre, no esté en prisión provisional haciéndole compañía al general de la Guardia Civil, y luego al final aquí hay lazos por todos lados. El otro día salía en medios, en diferentes medios y en emisoras nacionales de radio, bueno, la presunta implicación del hermano de Fuentes Curbelo, a la postre delegado del gobierno de las Islas Canarias, que parece haber recibido a gente de la trama en su propio despacho, ¿no? Es decir, a que tú recibas a gente en tu despacho no quiere decir que tengas implicación, pero bueno, cuando están dentro de una trama, a veces no es gratis el recibir a la gente en los despachos, ¿no? A partir de ahí, entiendo que en estos días van a salir muchísimas más cosas. De hecho, hay bastantes presiones para que la juez tome medidas cautelares contra Coronte, contra el mediador, como así se le conoce, para tratar de evitar que siga concediendo entrevistas a los medios o siga revelando información. Pero claro, si es que al final son 128 gigabytes de información, 128 gigabytes de fotos, de audios, ¿no? Y luego es que es divertido, ¿no? Pues seguro que tú tienes en la retina, Eurico, y muchos de los telespectadores, aquellas famosas imágenes del año 94 de Luis Roldán en calzoncillos, corriendo detrás de unas señoritas en un hotel de lujo. Sí, haciendo el gañán. No creas que porque estos gañanes, no creas que luego se van a prostíbulos de lujo con toda la pasta que presuntamente, y en algunos casos muchos han terminado en prisión y otros presuntamente han robado. Se van a los sitios más tirados de carretera a hacer el gañán delante de pobres mujeres explotadas a las que luego dicen defender. Sí, me acuerdo de esas imágenes de los calzoncillos de Roldán. Sí, claro. Creo que vamos a ver más calzoncillos de más de algún diputero. Si me dejas un pelín más, porque claro, luego muchas veces hay que tratar de transponer esto a las encuestas y a los resultados electorales, ¿no? Y hay en ocasiones que dice, bueno, ¿y esto cómo se va a reflejar en las urnas? ¿Esto va a tener reflejo o no va a tener reflejo? En las últimas encuestas hemos visto que no tenía mucho reflejo, pero aquí al final es verdad que a mí me preocupa y bastante que los fondos Next Generation vayan a los bolsillos de 4 sinvergüenzas, ¿vale? Me preocupa que se den de manera irregular. Pero claro, aquí hay una de las cosas que queda en la retina del personal, ¿no? Y que el personal piensa a la hora de votar, y es decir, que se lo gastan en prostitutas, que se lo gastan en droga, que se lo gastan en fiesta, ¿no? Y eso lo hemos visto y tenemos el claro ejemplo en Andalucía. Es decir, Andalucía, desde que el caso de los ERES, bueno, pues se judicializó y desde que estaba ya bastante avanzado, hemos visto como el Partido Socialista empezó a perder votos en Andalucía. De hecho, hace 6 años ganó las elecciones generales el Partido Popular, y eso se debe a la influencia de los ERES, pero no tanto por los 680 millones de euros que hayan robado, que lo debieran de devolver uno tras otro, sino por las juergas que se corren a esta gente. Y a día de hoy, afortunadamente, nuestros compatriotas andaluces gozan de un gobierno decente. Pues eso es lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Al final, el socialista moderado, el socialista que está más cerca de la socialdemocracia, del centro, se lo va a pensar, y a la hora de votar va a haber a unos sinvergüenzas en calzoncillo que se gastan el dinero de todos estafando a empresarios, porque también hay que decir que según las informaciones se ofrecían a retirar sanciones y luego no las retiraban, ¿no? Entonces, lo que va a quedar es el sainete, ¿no? Lo que va a quedar es el sainete. Y ese sainete es el que realmente le hace daño al Partido Socialista. Ese es el sainete que realmente le hace daño a Sánchez, que según funcionarios de Moncloa está muy cabreado y empieza a tirar cositas contra las paredes, ¿no? Bueno, esto iremos viéndolo en los próximos días y en los próximos meses, y a ver si, como dice
el macho alfalfa o el macho alfa, o más conocido como Pablo Iglesias, tenemos elecciones generales en junio. Ellos mediática, como tú bien dices, les van a acabar votando solamente 4 gañanes, porque me consta que hay muchos socialistas que les da profundo asco el ver algún que otro compañero de partido en calzoncillos, pues eso, haciendo el gañán, persiguiendo señoritas explotadas. Fran Trejo, doctor en periodismo y experto en seguridad, que me alegro mucho como siempre y te agradezco estos minutos. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Estupendamente. Gracias, Eurico, y un fuerte abrazo para ti y todos los espectadores. Continuamos en la retaguardia de este viernes 10 de marzo y lo hacemos saludando a un buen amigo, abogado, experto en responsabilidad civil. Fernando Fanego, ¿cómo estás? Muy buenas, buenas Eurico, tardes o buenas buenas tardes. noches. Buenas tardes, muy buenas tardes. Cuando nos quieran ver nuestros espectadores. Oye, Fernando, hay un conflicto laboral ahora mismo abierto y que amenaza pues con lo que es nada más y nada menos que la paralización prácticamente total de la justicia, que es el que enfrenta a los letrados judiciales, lo digo bien, Sí, con el letrados de la Administración de Justicia. Letrados de la Administración de Justicia con el Ministerio de Justicia. Llevan en huelga, y esto está saliendo muy poco en los medios. Ayer se manifestaron a las puertas del Ministerio de Justicia en Madrid, ayer jueves, 9 de marzo, se manifestaron a las puertas del Ministerio de Justicia y esto es muy serio porque ahora mismo, para que se hagan una idea, está saliendo muy poco en los medios. Y no entiendo por qué, porque me parece una noticia de primer orden, una noticia pues, prácticamente de primera página. Hay más de 300.000 procedimientos, no ya ralentizados, suspendidos de momento. Lo primero, para que sea lego en derecho, Fernando, ¿qué es un letrado de la Administración de Justicia? Bueno, pues lo que es el letrado, que ahora se llama letrado antiguo, siempre había sido el secretario judicial, es el responsable del negociado, es el responsable de que desde el punto de vista administrativo y sobre todo de la Administración de Justicia, pues todo fluya y todo funcione, es decir, que todo lo que se gestiona dentro del juzgado, el responsable, el único responsable, es él. Y es una especie como de garantía procesal de que el procedimiento se lleva a cabo conforme a las normas y, lógicamente, a la ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, es el que, pues, no sé, reparte los procedimientos entre los juzgados, el que le pone fecha. No, eso es el juez decano. Es decir, cuando tú metes, por ejemplo, metes cualquier tipo de escrito, digo, en vía civil, por ejemplo, sí, ¿no? Que es la más habitual, una determinada reclamación o demanda y demás, eso va al juez, bueno, eso va al decanato. En el decanato es donde se produce el reparto. Y desde que se produce el reparto y donde cae, ahí es donde ya entra la función conferida a los secretarios, que son los que reparten ya dentro de lo que es el negociado de cada juzgado, pues el trabajo administrativo procesal que tiene, se le adjudica a un oficial el procedimiento y es el que lleva hasta el final, hasta la resolución final que ponga fin al procedimiento. Pero vamos, es el responsable y es una de las formas de garantizar, es no comparable, pero sí parecido a la función que ejerce el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal en el procedimiento penal. Lo cierto y verdad es que en casi 2 meses que llevan en huelga estos letrados de la Administración de Justicia hay, como decía, 300, 330 o 350.000 procedimientos, juicios, para entendernos, suspendidos. Esto es una salvajada, Fernando, una barbaridad. Y el problema de todo, sobre todo, don Eurico, es porque el perjudicado, al fin y al cabo, es el administrado de la justicia. Es decir, el último perjudicado, que es el último que a lo mejor tendría que sufrir este tipo de situación, ¿no?, de agravio, en el retraso de su procedimiento es el ciudadano, ¿no?, los que somos administrados. Y el problema está en que ya no solo son estos 300 y pico mil vistas, señalamientos suspendidos, sino todos los que se están acumulando día a día. Es decir, que exponencialmente se va a hacer pues una especie de cúmulo de asuntos pendientes que van a producir, o ya si no, el colapso de la Administración de Justicia. Un colapso que luego en desatascarse puede tardar incluso años. Claro, es lógico. Yo he leído en determinados medios que querían habilitar el mes de agosto como hábil para intentar desahogar un poco pero bueno, que aún así, aunque nos quedemos sin vacaciones o aunque se intente poner al día todos los asuntos, pues dese usted cuenta que lo que se ha paralizado son los señalamientos, porque es necesaria la función del secretario judicial para poderse celebrar.
¿Qué pasa? Que si la Administración de Justicia sigue trabajando, o sea, sigue funcionando, es decir, el resto del trabajo propio del día a día de la Administración de Justicia sigue funcionando. Es decir, que yo sigo presentando escritos por Lesnet que no se van a proveer o que no se pueden proveer, o resoluciones que no se van a poder firmar. Es decir, determinados asuntos que van a hacer que eso que ya llevamos hasta ahora, desde enero, que están en huelga indefinida, hasta que se desatosigue todo, pues claro, se van a seguir acumulando todavía más procedimientos y más colapso. Por hacerlo corto, Fernando, esto al final es una reivindicación laboral. Yo no sé lo que tiene que ganar un letrado de la Administración de Justicia, quiero decir, no sé lo que debe ganar. Sabemos lo que ganan, ¿no? Ellos querían una equiparación salarial, según me ha parecido leer en algunos medios, bueno, pues prácticamente con los jueces, ¿no? Que, bueno, pues son, para entendernos en el lenguaje antiguo, los que ya tenemos una edad, pues grupo A de la Administración, ¿no? Correcto, del funcionariado. Nivel 30, pues igual que un catedrático, igual que un notario, que un registrador. Un registrador. Correcto. Y tal, ¿no? Claro, en algunos medios se leía que incluso se llegaban a pedir, que insisto, yo no sé si esto es justo, no es justo, puede estar en ley, no estar en ley, hasta 1.000 euros más al mes, que es a lo mejor pues un 83% más de su sueldo. Y aquí lo raro es que el Ministerio de Justicia parece como que no se está dando mucho por aludido, cosa extraña porque la ministra es magistrada, ¿no? Y sorprende sobre todo porque, es un problema muy grave. Como tú bien dices, Eurico, el tema está en que hubo un acuerdo en el que llegaron las partes en abril del año 2022, en el que, como tú bien indicas, que pues se intentara de equiparar, es decir, de mejorar el salario, el sueldo de los administradores, de los secretarios judiciales, hasta un máximo de un 83% en comparación con el salario de la retribución que tiene un magistrado o un fiscal, ¿no? Y claro, lo que no ha dado respuesta es el gobierno, es decir, ha estado dando largas, no se ha producido absolutamente ningún tipo de adelanto en cuanto a, si no a lo mejor el total, es decir, de hacer la subida absoluta, el ir progresivamente mejorando el salario, que yo no estoy diciendo que no tengan, por supuesto que tienen a lo mejor, y es justo el motivo de la reivindicación de la mejora de su salario, ¿no? Y yo conozco muchos secretarios judiciales que están con los medios que ellos tienen, pues tratando de poner siempre en el desempeño de su función pues el mejor de sus sentidos para que todo salga bien y funcione en el juzgado, ¿no? Porque claro, todos sabemos de las carencias que tiene la Administración de Justicia en cuanto a medios, ¿no? Y se han intentado mejorar el tema del Lesnet y demás, ¿no? Tecnológicamente, pero claro, sigue habiendo un montón sigue siendo deficitario, ¿no? Y sorprende cuando sobre todo la titular de la cartera de Justicia, Pilar Llop, ha sido magistrada y sabe perfectamente y conoce de muy buena gana, o sea, de muy buena tinta el problema que existe, ¿no? Que no se haya hecho, que no se esté haciendo, bueno, tenemos lo que yo he leído y lo que me he podido informar es que por lo visto el Ministerio de Hacienda pues también dice que tampoco se puede hacer una subida salarial de ese importe, con lo cual lo que uno aprueba, uno acuerda, el otro lo contradice, ¿no? El propio gobierno. Yo creo que ese, al fin y al cabo, es un problema general del gobierno, del que procedemos. Y al final, pues esto nos lleva, como siempre, a la política, es decir, es un problema de mal gobierno entendido como mala gestión, probablemente de falta de entendimiento entre distintos ministerios, que esto incluso trasciende a los problemas internos dentro de la coalición de gobierno, entre Podemos y entre el Partido Socialista, y que están más pendientes, Fernando, de otras cosas, las cosas como son, están más pendientes del feminismo, de la ley del sí es sí. Hoy, por ejemplo, hoy viernes va a Consejo de Ministros una reforma de las pensiones que el lunes, ya os avanzo que tendremos aquí a Daniel Lacalle, y por eso hoy no voy a tocar ese asunto porque lo desmenuzaremos en detalle, pero para que os vaya quedando claro, este gobierno del pueblo lo que quieren es que trabajemos más años, porque claro, como he dicho muchas veces yo, son matemáticas, no es ideología, y que el periodo de cómputo acabe perjudicando al trabajador. ¿Por qué? Porque lo exige Bruselas, porque el cuarto empujón de los fondos de New Generation, estos que se están quedando parte, dicen presuntamente por el camino, depende en buena medida de esa reforma de las pensiones. Están pendientes de otra cosa, pero claro, esto es un conflicto muy concreto de un colectivo que a lo mejor pues es relativamente pequeño, de profesionales y tal, pero que puede, insisto, y cerramos con esto porque es el titular que yo quiero extraer, no es ninguna broma, puede llegar, está colapsando ya
la totalidad del sistema judicial en España. Y es de los conflictos y sobre todo más importantes que la gente todavía no es consciente de lo que puede aventurarse en 2-3 meses si esto no se solventa desde ya. Porque todo se va a acumular de una forma exponencial. Claro. Con lo cual llega un momento, imagínese, en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que se basa uno de los estamentos es la Administración de Justicia, verse paralizado. O sea que, pero vamos, como usted bien indica, es un problema directamente del gobierno, directamente ejecutivo, político. Es un problema político. Esperemos que a lo mejor no sea al final, en la conclusión posible, que al gobierno pues lo que le venga bien es que se paralice la justicia, porque al final es lo que acaba de decir Fernando Fanego, ¿no? Es un pilar fundamental del Estado de Derecho y si se desmonta la justicia, se desmonta todo. Fernando Fanego, abogado experto en responsabilidad civil, muchísimas gracias por acercarte a Periodista Digital. Gracias también a todos vosotros. Cerramos la semana. No va más. El lunes 13 volvemos. Cuidaos, buen fin de semana y hasta el lunes.